Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva conferencia misionera por amor de su nombre. Estoy muy contento de que pueda estar aquí participando y también de poder ser parte, hermanos, de esta conferencia en este tiempo tan especial. Me toca hoy día, hermano, compartirle la biografía misionera de un misionero llamado David Brainerd. Entonces, su vida es bien interesante y bien ejemplar para todos nosotros, así que lo animo a prestar atención. Entonces el misionero David Brainerd fue un misionero americano a los indios de ahí de Norteamérica. Él nació en Connecticut en el 1718 y murió en Massachusetts por tuberculosis, estando en el hogar de Jonathan Edwards, ya que Jonathan Edwards fue su suegro, en el 1747. Tuvo una corta vida este misionero, ya él vivió solamente 29 años, y estuvo en el campo misionero alrededor de 7-8 años, ya que él comenzó, hermano, a misionar cuando tenía solamente 21 años. La tuberculosis fue una enfermedad que a lo largo de su ministerio lo acomplejó bastante. Y en su mente sobre todo fue un impedimento, ya que él quería hacer el ministerio, pero su enfermedad física a él se lo impedía. Y él sufría mucho con esto. Pero ¿sabe qué, hermano? Había algo que le causaba a David Brainerd una carga mental y espiritual mucho más grande que su tuberculosis. Esto era, hermano, el pecado. David era un hombre de Dios. Él se acercaba tanto a Dios, se acercaba tanto a Cristo y a la dulzura de su Salvador, que él se sentía muchas veces miserable, porque él se daba cuenta de que le faltaba mucho por llegar a ser como su Salvador. Este misionero anhelaba y mencionaba muchas veces que quería ser librado de todo su pecado terrenal. Este misionero odiaba el pecado que había en su cuerpo, le enfermaba completamente. Si usted lee las cartas que él escribió, que están en los libros que fueron recopilados, usted va a encontrar frases como la siguiente. Él dice: «Todavía sentía mi gran vileza y me esforcé tanto como pude para estar a solas. ¡Oh, qué nulidad soy! Polvo y ceniza, esto es lo que soy». Cuando este misionero hizo su primer viaje a los indios de Norteamérica, Jonathan Edwards, él escribió lo siguiente acerca de cómo él se sentía, porque él se sentía débil, se sentía pecador, se sentía incapaz. Y Jonathan Edwards dijo lo siguiente, dijo: «Su mente estaba abrumada, con extrema depresión y melancolía». ¿Sabe qué, hermanos? David Brainerd fue un ejemplo no solamente de misionero, sino que más aún fue un ejemplo de un cristiano ejemplar, de un verdadero creyente. Él mostró su lucha espiritual, él mostró su quebrantamiento, su debilidad, incluso mostró la angustia de su pecado y mostró cómo el gran Dios se glorificó en sus debilidades. ¿Sabe que este misionero amaba las almas de los pecadores, hermano? Él le suplicaba a Dios por su salvación. Él rogaba al Señor de rodillas cada día por la salvación de los pecadores. De hecho, él decía personalmente que quería recoger a los gentiles con el Evangelio de Cristo Jesús. De hecho, él en una ocasión dijo lo siguiente: «Oh, mi querido Salvador, sudó sangre por las pobres almas. Anhelaría sentir más compasión hacia ellas». Cuando ya David Brainerd llegó al campo misionero, hermano, la situación no pareció mejorar mucho en su corazón. David contaba que no veía gente americana, que nadie hablaba inglés en medio de los indios, que él dormía en una cama de tablas con paja. Él decía que comía las mismas comidas día tras día. Él contaba que no podía desahogarse con nadie, que no podía buscar un amigo para consolarse. Estaba solo ahí en el campo. Aún así, David ahí en el campo misionero decía con una sonrisa que cada día él bendecía a Dios por sus circunstancias, como si fuese un rey, porque Dios estaba con él en medio de todo momento. A él solo le bastaba la compañía de su gran Dios. La frase que él más escribió antes de misionar y después de estar en el campo fue la siguiente: «Pasé el día solo en ayuno y oración». Algo que lo destacaba, pasar el día solo en ayuno y oración. Esa fue su fortaleza, hermano. Esa fue la esperanza de este misionero. Dios premió su fidelidad al pasar de los años en el campo, cuando en 1745 Dios generó un avivamiento en medio de las tribus indias norteamericanas, y más de 100 indios, se dice que alrededor de 150 indios aceptaron a Cristo como su Salvador, rindieron su vida y el Evangelio pudo comenzar a expandirse más aún.
Su corazón, el corazón de David, siguió hablando de Cristo aún después de que él estaba muerto. David Brainerd dijo frases como la siguiente, hermano, ponga mucha atención. Deseos sedientos y anhelos insaciables poseían mi alma en pos de la santidad perfecta. Dios era tan precioso a mi alma que el mundo, con todos sus goces, era infinitamente despreciable. Este misionero, hermano, tuvo un corazón genuino de hijo de Dios, el cual todos nosotros deberíamos imitar. Finalmente, David Brainerd dijo, mi alma se sintió afligida al pensar en mi esterilidad y mi frialdad por haber vivido tan poco para la gloria del Dios eterno. En este día de conferencia y con esta biografía de David Brainerd, el misionero a los indios norteamericanos, quiero guiarla a pensar, hermano, en que no hemos conocido como hijos de Dios realmente la profundidad de la relación que podemos tener con Dios a través de llevar una vida santa. Espero que nuestras vidas, hermano, estén más llenas de oración, así como estuvo la vida de David Brainerd. Espero, hermano, que podamos afligirnos al pensar en lo poco que hemos podido vivir para la gloria de nuestro Señor y gran Rey. Y así como David Brainerd tenía el deseo, que podamos sudar sangre, hermano, de rodillas por la salvación de los pecadores, hermano.